Hola, un saludo para todos. En esta ocasión les quiero hablar sobre algunos supuestos seres de luz, ¿sí? Como por ejemplo Ashtar Sheran, entre otros. ¿Sí? Muchos contactados tienen, digamos, como su nombre lo dice, contactos o relaciones con algunos seres que se hacen llamar seres de luz, como el comandante Ashtar Sheran, por ejemplo. Hay muchos, dan nombres que vienen de Sirio, de Orión, de las Pléyades. Ya he hablado en otro video sobre, o sea, dándole un mensaje a ciertos contactados sobre el tener cuidado con ciertas entidades. Porque esas entidades no son lo que parecen. Por más mensajes de paz, supuestos mensajes de esperanza que le quieren dar a la humanidad a través de ciertos contactados. Esos seres se hacen pasar por seres de luz, como positivos, pero iré mostrándole y explicándoles por qué no todo es como parece. Por ejemplo, Ashtar Sheran no solamente ha aparecido ahora en esta época, desde la antigüedad, mucho antes, hay registros de su aparición, por ejemplo en la Biblia y en otras culturas, como por ejemplo la sumeria y la egipcia, entre otras, con diferentes nombres o variaciones del mismo nombre. Por ejemplo, les voy a dar unas referencias bíblicas para que ustedes lo comprueben. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 10, allí ustedes escucharán algo como por ejemplo, y se lo voy a leer, dice así: y ellos clamaron a Jehová, o Yahvé, y dijeron: hemos pecado, porque hemos abandonado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Astarot, ¿sí? Lo mismo pueden encontrar, aunque algunos pensarán que no es el mismo, pero realmente es el mismo. Así como por ejemplo ustedes ven que en diferentes Biblias, por ejemplo ustedes ven, escuchan que Yahvé, que Jehová, Elohim, haciendo referencia a esa misma entidad. O como por ejemplo ustedes ven la Trinidad. Por ejemplo en Egipto ven a Osiris, Isis, Horus. Acá ven en el mundo de la cristiandad al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque en la antigüedad era Padre, Madre e Hijo, que es más lógico. En el mundo de los hindúes, en la India, ven a lo que es a Shiva, Vishnu, Brahma, ¿verdad? O sea, son diferentes nombres, pero hacen referencia a la misma Trinidad. Y podríamos ir a muchas otras culturas. Cambian los nombres, hay variaciones, pero es la misma entidad. Entonces, asimismo, ustedes verán diferentes nombres, como por ejemplo, Istar, ¿sí? Astartés, Astarot, Ashtar Sheran, ¿sí? Pero es la misma entidad, ¿sí? Entonces en Samuel ustedes encontrarán a Astarot. Por ejemplo, también encontrarán en el libro de los jueces, en el capítulo 10, versículo 6. Búsquenlo, léanlo por su cuenta y compruébenlo. También lo buscan en el libro de Josué, en el capítulo 13, versículo 31. Allí le hablarán sobre Astarot. ¿Y qué tiene que ver Astarot con el tarot? Para que lo piensen, los practicantes del tarot. Esas cartas y tal. Todo eso hace referencia a la magia negra, esa cuestión de astrología, de horóscopos. Tengan cuidado con esas cosas.
Lo voy a dejar que ustedes lo investiguen por su cuenta. Entonces, cuidado con eso. Ustedes pueden también ir al libro en el Nuevo Testamento, en Efesios. Aunque la Biblia ya ha hablado que la Biblia tiene muchas contradicciones, errores, pero hay cosas que son ciertas. Hay cosas rescatables en la Biblia. Hay cosas positivas también que se pueden sacar de allí. Pero como les digo, la Biblia es un libro bastante complejo y muy avanzado. En su tiempo, en la antigüedad, cuando era original, era un libro, el mejor libro de la historia es la Biblia. Pero tal como está ahora, está tergiversado y extremadamente manipulado. Era un libro prohibido. Y era prohibido por las grandes verdades que tenía. Y que aún tiene algunas verdades. Tiene todavía cosas muy buenas. Entonces, en el libro de los Efesios, en el capítulo 11, versículo 14 y 15, encontrarán que hay seres, en este caso Satanás, o el diablo, el demonio, le dan diferentes nombres. Dice que se viste de ser de luz y que sus ángeles o demonios se hacen pasar por ministros de justicia. ¿Y saben cómo hacen eso? En esas abducciones, esas entidades, reptilianos, todas esas entidades, lo que hacen es robar el ADN de ciertas, digamos, ciertos seres vivos, animales, el ser humano, para cambiar de forma y hacerse pasar por otros humanos o entidades, digamos, positivas, como seres de luz. Entonces, en esa metamorfosis, ¿sí? Lo que hacen es utilizar el ADN de esa entidad que quieren imitar para hacerse pasar por seres de luz, ¿sí? Y ahora le daré otro truco cómo es que ocurre esto. Bueno, entonces, yendo a los detalles, ¿cómo es que a veces ciertos contactados o en ciertas experiencias, vamos a decirlo, espirituales, las personas tienen como esa sensación de que son seres positivos porque parecen seres angelicales? Miremos el truco. Además de robar el ADN y hacerse pasar por otras entidades, ¿qué pasa? Que generalmente se le muestran a personas que están vibrando en una frecuencia baja, desde el punto de vista de la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas entidades, vamos a decir, Astar Cherán, puede vibrar, vamos a ver, por ejemplo, en una escala de 1 a 20, de 1 a 1000, vamos a decir, de 1 a 1000, puede vibrar hasta 18. Entonces, las personas a las que se les muestre, por lo general tendrán una frecuencia, por ejemplo, de 5, de 8, y entonces esa entidad respecto a la persona que está vibrando bajo en 5 o en 8, que eso es una frecuencia muy baja de tristeza, ¿sí? Angustia, emociones bajas, entonces esa persona verá a Astar Cherán como un ser de luz, porque Astar Cherán estará vibrando mucho más alto que esa persona. Astar Cherán siempre vibra en emociones bajas, pero siempre intenta tomar a sus víctimas que vibren más bajo que él, porque él estará entonces vibrando en una frecuencia más alta que sus víctimas, y sus víctimas lo verán a él con una frecuencia mucho más alta, y por lo tanto como seres de luz. Entonces caerán en la trampa. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que hay personas que recomiendan que para detectar a esas entidades como positivas o negativas hay que basarse en el sentir, o sea, cómo tú sientes la vibración, cómo te sientes, si te sientes cómodo o no frente a esa entidad.
Pero bueno, hasta cierto punto a veces funciona si la persona está vibrando alto. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, y la mayoría de las personas vibran bajo. Entonces esas entidades que están viendo como seres de luz, las sentirán como positivas, se sentirán cómodas, porque esa entidad está vibrando mucho más alto que ellas. Por lo tanto, aquí esto de sentirse cómodo, agradable, a gusto, será relativo. Si esa misma persona estuviera vibrando mucho más alto que Astar Cheran u otra entidad, entonces ya no sería lo mismo. Vería a Astar Cheran como realmente es, como un reptiliano. Entonces estas entidades se han hecho pasar como seres de luz y como dioses. Hay ciertos investigadores que creen y afirman que los reptilianos son los creadores de la humanidad. Pero sí los invito a que los que tengan esa misma postura, esa creencia o convicción, reflexionen. Los reptilianos o Anunnakis, lo que quieran, no son los creadores de la humanidad, son los modificadores de la humanidad. Han modificado o alterado el ADN humano para el control. Han desactivado de las 12 hélices 10 del ADN y solamente han dejado 2 para la supervivencia, para mantenerlos como animales, para sobrevivir en emociones bajas. Tendremos que luchar por la comida, por el territorio, entre otras cosas. Competir entre humanos, luchar. Y todo eso crea emociones bajas. Eso explica el porqué de las guerras y entre otras muchas cosas. Entonces, vayan comprendiendo esa parte. Hay unas claves para, digamos, vibrar mucho más alto, ¿sí? Pero esos detalles, sí, que son bastante extensos, en el libro se los daré bastante detallado, de cómo ustedes incrementar su nivel vibratorio y su campo áurico, o campo bioenergético, como la ciencia oficial le quiere llamar, por no emitir el aura. Y de esa forma podrán defenderse de ciertas entidades. ¿Sí? Todo eso lo explicaré en detalle. Entonces, hay que tener cuidado de no pedirle, ojo, esto es muy importante, no pedirle ayuda a ninguna entidad. Eviten eso. Nada de ayudas. Que ángel de la guarda, seres de luz, maestros ascendidos, maestros cósmicos, nada de ayuda a ninguna entidad. Por favor, eviten eso. Esto es muy importante, porque se le estará dando permiso para que interfieran con nosotros y nos roben la energía, sobre todo en la noche. Eviten eso. Pónganle cuidado que la mayoría de los sueños son de terror, angustia y todas estas poluciones nocturnas para robar la energía sexual. Bueno, todo eso estará detallado en el libro. Así que eviten pedir ayuda a ciertas entidades, a ninguna. Así que espero que reflexionen, ¿sí? Y esto pues les llegue al fondo, a su inconsciente, a lo más íntimo de su ser, y comiencen a poner esto en práctica, ¿sí? Hay otros grupos, ¿sí? Sectas, que le rinden tributo a Astar Cheran y otras entidades, como por ejemplo el grupo Rama de Sisto Paz. Y cuidado con ese mensaje también de Sisto Paz, aunque dice cosas muy buenas, positivas, pero hay unos detalles que no cuadran. Eso ya lo dejo al criterio de ustedes. No hay duda de que Sisto Paz, desde mi punto de vista, tuvo experiencia con esas entidades. Para mí no hay duda, claro que la tuvo. La cuestión es su mensaje. Algunas cosas pues no cuadran, y eso de rendirle culto a esas entidades, sí, claro que
se le presentó al grupo Rama de Sistopa como Antar Serán, pero es la misma entidad, Astar Serán. Entonces, préstenle atención a ese tipo de mensajes. Miren, hay contactados que aparentemente pues sí, dan un mensaje muy positivo, muy bueno, dicen verdades, pero se camuflan ciertas cositas que no cuadran. No se deben llevar solamente por el buen discurso, eso lo hacen los políticos. Los políticos preparan su discurso y hablan muy elegante, dicen cosas que el pueblo quiere escuchar, dicen cosas que saben que el pueblo necesita. Entonces las personas caen una y otra vez en lo mismo. Y entonces, pues, esto mismo pasa con ciertos contactados, ¿sí? Así que espero que reflexionen mucho sobre esta parte. Por último, pues, quiero darles, digamos, una recomendación: que se vean los videos de el investigador Calogero Grifasi. Calogero Grifasi. Calogero con G de gato. Calogero. Calogero, pero se pronuncia Calogero. Calogero Grifasi. Todos sus videos son muy impresionantes, muy buenos. Trabaja en este caso en la hipnosis regresiva o progresiva. Bueno, los que tengan sus dudas en la hipnosis regresiva, pues les tocará investigar. Yo en un tiempo pues también dudaba, pero vi que muchas cosas cuadraban. Claro que en la hipnosis regresiva hay mucha contaminación en la información, pero la experiencia, o sea, hay muchas cosas que cuadran y usted va armando hilos, ¿sí? Así que hay que saber investigar en este campo. Entonces, los que duden de la hipnosis, pues les recomiendo que investiguen mucho y vean los videos, vean la coherencia. Los que duden sobre las entidades, si existen o no, igualmente, yo los comprendo, estuve también en ese estado, en esa situación. Entonces, por último, pues, les digo que cuidado con esas entidades que se hacen pasar por seres de luz, como el comandante Astar Cherán, y aquella entidad que dio los mensajes, por ejemplo, en el libro del Ser Uno, entre otros, ¿sí? Así que espero que reflexionen y hasta pronto.